Hace un año más o menos por estas fechas hicimos el primer preguntas y respuestas y hoy vamos a hacer el segundo preguntas y respuestas porque primero ya somos 2000 suscriptores, bueno, somos más porque la verdad que llega un poco tarde con este vídeo, pero eso, somos 2000 suscriptores. Y también porque digo yo, oye, me apetece hacer otro preguntas y respuestas porque el de la última vez estuvo bastante bien y digo yo, seguro que esta vez pues tienen más preguntas que hacerme y preguntas distintas. Así que nada, pero este vídeo principalmente es por los 2000 suscriptores que os imagináis ya, estoy agradecidísimo con vosotros, con todo el apoyo, cada día somos más y más. Y claro, quería hacer algún vídeo especial. Así que, pues eso, he decidido hacer este preguntas y respuestas. Y eso, así que nada, vamos a empezar con el preguntas y respuestas, que la verdad que hay unas cuantas preguntas por responder. Y nada, os dejo con las respuestas y espero que lo disfrutéis. Vamos con la primera pregunta, que Erika Yala nos pregunta, ¿qué juegos juegas? Bueno, pues actualmente juego 4 juegos, así de normal, que son el Car Parking Multiplayer, Absoluto Racing, Apex Racing y Grand Truck Simulator. Esos 4 son los que normalmente juego fuera de cámaras. Y luego sí que es verdad que a lo mejor me instalo alguno nuevo que juego durante un tiempo, ya sea bien para entretenerme yo o para grabar para el canal, y luego los acabo desinstalando. Pero sí, esos 4 que he dicho son los que juego de normal. Bueno, pues la primera pregunta de Oscar que nos hace es: ¿qué planeas hacer con tu canal de YouTube? Bueno, pues lo primero es seguir subiendo contenido al canal y creciendo. Y lo segundo es que a lo mejor en un futuro cambiar un poco el contenido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que sinceramente no me veo con 25 o 26 años grabando vídeos de juegos para móvil. A lo mejor si fuesen de ordenador, vale, pero de móvil la verdad que no. Entonces, en resumen, que probablemente en un futuro pasemos de hacer contenido de juegos a vídeos en la vida real. Pero eso, lo que no va a cambiar es el contenido relacionado con el mundo del motor. Eso va a estar ahí sí o sí. Así que es eso. Pero ya te digo, poco a poco, y tampoco aquí a lo mejor digo una cosa y en un futuro hago otra, pero lo más probable es que sí que cambiemos el contenido. Pero eso sí, si os gustan los coches, ya os digo yo que no os preocupéis porque va a seguir habiendo de eso, ya sean los juegos o en la vida real. Bueno, y ya todas las preguntas, las que quedan son de Oscar, así que agradecerte todas las preguntas que has hecho porque probablemente, y lo más seguro es que si no fuese por las preguntas que has hecho, este vídeo no hubiese salido adelante. Así que nada, tío, muchas gracias y vamos a empezar a responder la primera pregunta de Oscar. Bueno, pues la siguiente pregunta que nos hace es: ¿a qué edad empezaste a jugar a los videojuegos? Si te digo la verdad no me acuerdo muy bien, pero yo creo que con 8, 9, 10... Sí, 8, 9 años o antes, es que no lo sé, ya te digo, pero yo creo que más o menos por ahí empecé a jugar juegos. Pero ya te digo, eran juegos básicos de estos que juegan pues los niños, ¿sabes? Y poca cosa, y aparte tampoco tenía móvil en aquella época, entonces no podía jugar a grandes juegos. Pero sí, yo creo que por ahí, a unos 7, 8, 9 años. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál fue tu primer vídeo? Pues bueno, el primer vídeo lo puedes ver tú porque está en el canal, es decir, no lo tengo en privado ni en oculto ni nada de eso, está ahí público y creo que se llama BMW M4 Drift en el Car Parking Multiplayer. Y básicamente lo hice porque quería probar el modo de grabar pantalla del teléfono y salió ese vídeo, me gustó y digo, me creo un canal de YouTube y lo subo. Y eso hice, y nada, y aquí estamos. Bueno, ya la siguiente pregunta es: si pudieras vivir en un videojuego, ¿cuál sería? Bueno, antes de responder tengo que decir que esta pregunta es buenísima, bastante original y que yo nunca me había parado a pensar. Y sinceramente no lo sé, porque la pregunta también es de pensar y un poco complicada. Pero, o sea, tendría que haber coches de por medio o vehículos, eso 100%. Pero claro, no sé, a lo mejor te diría Forza Horizon, The Crew, Need for Speed o incluso GTA, es decir, juegos de mundo abierto que tienen temática también de coches. Y yo creo que sería esa, pero ya te digo, no lo sé, es que es una pregunta buena pero complicada,
Bueno, la siguiente pregunta, que es bastante buena, es ¿qué dificultades has encontrado en tu camino de youtuber? Bueno, yo creo que la principal y que todo el mundo que se ha creado un canal de YouTube tiene y ha tenido es el aprender una cosa nueva desde cero, porque yo cuando empecé no tenía ni idea de cómo editar, cómo subir los vídeos y cómo hacer las miniaturas y todas estas cosas, no tenía ni idea. Entonces, pues te toca aprender desde cero, ya sea por tu cuenta, con tutoriales de YouTube y demás. Entonces yo creo que esa es la principal dificultad. Y luego también alguna dificultad así un poco más secundaria es la falta de apoyo. No por vosotros, que vosotros sois los que más me apoyáis, pero sino por mi gente de alrededor, por mi familia y amigos, que por una parte lo entiendo porque al fin y al cabo es algo un poco nuevo entre comillas y les resulta un poco extraño, ¿no? Y que no confían del todo en ello, pero bueno, lo respetan, que eso es lo importante. La siguiente pregunta es ¿género musical favorito? Sinceramente te digo que escucho un poco de todo, porque la verdad que es así, ¿sabes? Escucho pues eso, lo típico, desde reggaetón, desde trap americano, canciones en inglés, así más tranquilas. Entonces te diría que no tengo ninguno así favorito, pero sí que es verdad que hay algunos que no me gustan nada. Por ejemplo, lo que es el rock así bastante duro no me gusta. ¿Qué queréis que os diga? No es de mi estilo y ya os digo, lo puedo escuchar a lo mejor 30 segundos, pero ya hasta a partir de los 30 segundos me empiezo a volver un poco loco. Así que en general eso, escucho un poco de todo y no tengo así ninguno favorito. Bueno, la siguiente pregunta es ¿has planeado traer algún juego multijugador para jugar con tus suscriptores? Pues la verdad que juego como tal no, pero sí que me hubiese gustado hacer una cosa y ahora explico por qué digo me hubiese gustado. Y sería jugar con vosotros en el multijugador de Car Parking Multiplayer, es decir, hacer una ruta así o alguna quedada, pero el problema es que, bueno, yo creo que los que jugáis a Car Parking Multiplayer ya sabéis cómo está el tema del multijugador, pero para los que no lo sepáis está bastante mal en cuanto a optimización. Ya os digo, yo tengo un móvil no de los mejores, pero tampoco malo, son 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y ya os digo que yo no juego al modo multijugador principalmente porque me va fatal, me va bastante lagueado y a bastante gente le pasa y yo creo que eso no es problema de mi teléfono, bueno, a lo mejor un poco sí, pero es problema también de la optimización, porque la gente de Car Parking Multiplayer se está quejando bastante sobre la optimización. Entonces eso, ¿me gustaría? Sí, el problema es que si lo quisiese grabar y subirlo a YouTube, probablemente iría bastante mal el juego. La siguiente pregunta es, ¿te gusta leer? Pues sí, ¿vale? Sí que me gusta leer, pero el único problema que tengo es que yo soy de esos que cogen un libro y a lo mejor se leen los 3 capítulos y si en esos 3 capítulos no me llama la atención un poco o no me termina de gustar el libro, es como que ya luego se me hace más complicado de seguir leyendo el libro. En cambio, si empiezo a leerlo y ya me gusta mucho, lo voy a leer bastante rápido, es decir, que me voy a poner a leerlo en serio, pero bueno, en general sí que me gusta leer. Bueno, la siguiente pregunta la verdad es que me ha hecho un poco de gracia porque no por nada malo, sino porque no pensaba nunca que me lo iban a hacer por aquí por YouTube, pero es ¿cómo te encuentras psicológicamente? Así que eso, la voy a responder que tampoco tengo ningún problema y la verdad que ahora mismo bien, pero ya os digo, en general siempre me he encontrado bien, o sea, obviamente hay momentos en los que dices menuda mierda y otros momentos en los que estás bien, pero en general yo siempre he sido un chaval así feliz y demás. Pero sí que es verdad que hace unos meses con el tema de los exámenes y demás estaba bastante cansado y un poco amargado porque quería que terminase ya, pero ya ha terminado, pues eso, ya ha terminado el instituto, he aprobado todo y ahora pues es verano aquí en España y hay más tiempo libre, así que ahora estamos muchísimo mejor. Y eso, muchísimas gracias por preocuparte por mí. ¿Algún anime o serie favorita? Bueno, anime la verdad que yo he visto creo que 2, uno fue con un amigo mío y otro con un primo mío y tengo que decir que creo que soy de las pocas personas,
creo, porque no sé, parece que a todo el mundo le gusta el anime, pero que a mí no me gusta. Ya os digo, lo he visto 2 veces, una vez con un amigo mío y otra con mi primo, y ninguna de ellas me ha llamado la atención. Entonces, anime no veo. Y serie favorita, la verdad que hace bastante que no veo ninguna serie. De hecho, yo soy más de películas que series, pero la verdad que ahora mismo no me acuerdo. Así que eso, anime no me gusta y serie favorita no me acuerdo. Género de videojuegos favoritos. Bueno, pues principalmente los simuladores, eso ya lo sabéis porque es lo que principalmente traigo al canal, pero luego también, dejando de lado los simuladores, también me gustan mucho los juegos de mundo abierto en general. Cualquier juego de mundo abierto yo creo que me puede gustar. Y luego también los shooters. Así que sí, esos 3 géneros de videojuegos la verdad que me molan bastante. Bueno, y por último, ¿tienes algún interés romántico? ¿Te gustaría tener uno? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo yo, y quiero pensar que te refieres si tengo novia o me gustaría tener novia, ¿vale? Creo que es a eso, no lo sé, lo mismo me estoy colando. Pero si te refieres a eso, ahora mismo tengo novia y si me gustaría tener, pues obviamente, ¿sabes? Me gustaría tener. Tampoco estoy desesperado, pero oye, pues sí. Bueno, pues hasta aquí el preguntas y respuestas. Agradecer a Erika que ha dejado ahí su pregunta y a Óscar también que ha hecho una buena ronda de preguntas, que si no fuese por él, como he dicho, probablemente no estaríais viendo este vídeo, porque cuando puse el mensaje pues solo había 2 preguntas y no iba a hacer un vídeo respondiendo solo a 2, ¿sabes? Necesitaba un poquito más. Pero eso, vino Óscar ahí y puso unas cuantas preguntas para que el vídeo pudiese salir adelante. Entonces nada, eso, agradeceros a todos que ya somos 2000 suscriptores. Bueno, creo que somos un poco más ahora mismo porque ya os digo, es increíble lo que estamos creciendo. Me levanto por las mañanas y hay 5 o 10 personas más que se han suscrito. Y eso, estoy la verdad que flipando bastante. Así que nada, también deciros que esto lo voy a dejar así en el aire porque a lo mejor lo hago, a lo mejor no. Pero puede ser que haga un sorteo en Car Parking. Digo que lo dejo en el aire porque lo estoy intentando hacer para que salga todo muy bien, pero si veo que a lo mejor hay algo que puede salir mal, a lo mejor no lo hago y lo dejo para otro momento. Pero eso, a lo mejor, y solo a lo mejor, hacemos un sorteo. Así que nada, me voy a despedir por aquí. Muchísimas gracias a todos por que estáis viendo este vídeo, por apoyar el canal, por todo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.